Vamos hasta el Congreso de la República con nuestra compañera Lourdes Paucar. Lourdes, adelante. Buenas tardes, Carla. Efectivamente, nosotros continuamos aquí en los pasos perdidos del Congreso de la República, recogiendo reacciones respecto a esta polémica propuesta de instaurar la pena de muerte para los violadores de niños. Nos encontramos con el congresista Javier Velázquez, que es del APRA, para conocer su posición respecto a esto. ¿El APRA estaría a favor de que se instaure la pena de muerte? Mire, por lo menos diré mi posición como parlamentario aprista, porque no tenemos acuerdo de bancada. Yo siempre he estado de acuerdo con iniciar una revisión, una evaluación de la pena capital, de la pena de muerte, como parte del glosario de penas que le imponemos a aquellos que infringen la ley. Y lo digo por lo siguiente: del año 81 que nosotros adherimos al Pacto de San José de Costa Rica, ha pasado mucho tiempo. El 2009 nosotros planteamos un proyecto de ley que no tuvo consenso en el Congreso, pero quiero decir ahora de que ahora que el ministro de Justicia, que es el abogado del gobierno, ha puesto en debate este tema al decir que está de acuerdo, el presidente lo ha desautorizado, luego el ministro del Interior ha manifestado de que él va por una fórmula intermedia como es la cadena perpetua. Lo que quiero decir es lo siguiente: hay que reinstalar la pena de muerte para casos específicamente graves, como por ejemplo para los cabecillas que han sido condenados por terrorismo. Hemos visto que salen de las cárceles y nuevamente a formar parte de esta legión de gente que no cree en la democracia y que tienen como herramienta ideológica la muerte del adversario. Y dos, los violadores de menores de 7 años con la subsecuente muerte de la víctima. Si se dan esos hechos graves, ¿por qué tenemos que cargar en el hombro de los peruanos, tenemos que cargar a estos sujetos para que se mueran en la cárcel? ¿No le parece un contrasentido? Como en el caso de Imael, que me comentaba de que claro, es el Estado el que está pagando por... dígame, seguridad a los jueces que le administran justicia, la seguridad que se le pone en la base naval, todo eso le cuesta a los peruanos, los impuestos a los peruanos. Mire, y hay un contrasentido y una paradoja. Si le ponen cadena perpetua es porque va a morir en la cárcel. ¿Qué reconocimiento está haciendo el Estado cuando a una persona, a un criminal, le impone cadena perpetua? Que no puede resocializarse, que no lo puede sacar a la calle porque puede volver a cometer ese delito. Entonces, ¿qué sentido tiene imponerle a este violador, por ejemplo, que ha violado, a este padre que ha violado a su hija de 1 mes, o a Abimael Guzmán, o a los cabecillas del terrorismo, ¿por qué ponerles cadena perpetua si se van a morir en la cárcel y le van a costar al Estado un costo? Entonces, yo creo que no es verdad que no es disuasiva la pena de muerte. Ya hay información, ya hay data que establece que la pena de muerte es disuasiva. Diré otra cosa más: estados democráticos como los Estados Unidos se aplica la pena de muerte, y denunciar parcial o totalmente el Pacto de San José de Costa Rica es legítimo y soberano para el Estado peruano. El presidente Pedro Kuczynski se ha mostrado más bien a favor de llevar a estos agresores a hospitales psiquiátricos. ¿Le parece a usted que está un poco disociado de la realidad, que no conoce la realidad peruana, como señala la congresista Carla Gil? Imagínese usted, todavía, fíjese usted, llevarlo a un hospital psiquiátrico, ¿quién va a asumir ese costo? Todos los peruanos, para poner en marcha nuevamente en la calle o sacar o eludir la carcelería de estos sujetos que está demostrado que no son irrecuperables para la sociedad, son irrecuperables para vivir en comunidad y respetar los derechos de los ciudadanos. De tal manera que yo creo que el ministro de Justicia ha hecho bien abrir un espacio de una discusión que debe ser serena, reflexiva, pero que tenga como propósito habilitar esta pena drástica y capital para aquellos que son irreconciliables con la sociedad. Yo estoy de acuerdo y ojalá que se promueva un debate para poder dar argumentos e información que justifican que a estas alturas, ya a casi 35 años de vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, podamos ir a denunciar parcialmente el pacto y no pasa nada. La jefa de gabinete, Mercedes Arauz, había anunciado que se iba a reunir con las diferentes bancadas para tratar el tema de las facultades legislativas. ¿Cuándo se reúne con el APRA? Tengo entendido que hoy a las 6 de la tarde, no sé si han modificado el cronograma, pero el vocero nos informó que hoy día a las 6 de la tarde. Nos parece bien escucharla
que no supone que vamos a dar las facultades delegadas. Tenemos muchas reservas, creemos que en tema de defensa esas facultades deben convertirse en proyecto de ley y venir al Congreso. Y si ella ha mejorado, gracias a su experiencia política, su trayectoria, su relación con el Congreso, es mejor que evite estas facultades delegadas que generan controversia, que dilatan los procesos, no por culpa del Parlamento, sino porque se exceden en las atribuciones que se le conceden, que envíen sus proyectos de ley y nosotros, por ejemplo, en el tema de defensa, nosotros presidimos esa comisión. Nos comprometemos a aligerar y procurar dictámenes rápidos para que se puedan hacer leyes. O sea, no debe solicitar las facultades. No, hay que ver, vamos a escucharla, porque de repente, en materia de reactivación económica, de repente hay un tema muy específico, muy urgente, muy técnico, entonces lo evaluaremos. Pero manosear el tema de las facultades delegadas así por así, recién le hemos otorgado, recién se ha vencido el plazo, ni siquiera se terminan de ver las observaciones a esas facultades delegadas y ya estamos pidiendo otras. Me parece que queremos, ojalá que nos pueda convencer hoy día la primera ministra, pero hay el mayor propósito de que se viabilicen las cosas. Y no necesariamente se viabilizan más rápido y de mejor manera con facultades delegadas, sino enviando su proyecto de ley al Congreso. Muy brevemente ya para terminar, Edgar Quispe ha sido nombrado sucesor de Pablo de la Flor en la autoridad para la reconstrucción con cambios. ¿Cuál es su opinión? Él fue funcionario de su gobierno. Sí, pero también del gobierno de Humala. Yo creo que el remedio va a salir peor que la enfermedad. Lo digo porque para ser una autoridad de reconstrucción no solamente es el pergamino de haber sido funcionario público o estar en el sector transporte. Yo creo que tiene que tener una persona que tenga liderazgo. Pero por lo que he visto en esta salida de Pablo de la Flor, me parece que el gobierno no tiene claras las cosas de que sea una autoridad de reconstrucción y los gobernadores regionales. En todo caso, lo mejor que haría el gobierno es sacar del camino a un intermediario y que los 4 ministerios responsables del directorio tengan una relación directa con el gobierno, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para aligerar los procesos. 10 meses y por lo menos diré en Lambayeque que no hay nada, ni un ladrillo puesto. Solamente se ha iniciado una obra en Olmo de descolmatación de ríos, que sean las obras que le alegran mucho al ministro de Agricultura porque no tienen control. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este señor no es la solución a la reconstrucción en el norte del país, donde la gente está defraudada, está indignada, porque no ve obra, no ve rehabilitación, ni mucho menos el inicio de la reconstrucción. La autoridad con... Fíjese, yo le digo, va a ser peor que la enfermedad. Este señor no tiene la misma preparación que Pablo de la Flor, ni el liderazgo de Pablo de la Flor, y ha sucumbido Pablo de la Flor. Este señor, de verdad que va a ser un obstáculo más en el camino de la reconstrucción. Muy bien, vamos a dejar esta información.